Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Nuevamente aquí conmigo, Rodolfo Franco, profesor de la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en este espacio de charlas virtuales con miembros de la comunidad académica de la Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Universidad Distrital. Y en esta oportunidad tengo como un invitado a un colega, un profesor de mi carrera de ingeniería forestal. Pero antes de decirles quién es, déjenme contarles que esta carrera es una carrera maravillosa donde se pueden tomar diferentes líneas, como sucede en las diferentes profesiones. Habrá espacios académicos, materias, líneas, roles que quizás a uno le llama mucho la atención. En mi área, el área geográfica, pero hay otros que en la ingeniería forestal les gusta mucho el mundo de las maderas, de la tecnología de madera, las propiedades, las industrias. También hay una línea de la silvicultura, de las plantaciones, de la arboricultura urbana. También hay un área que es relacionada con la biodiversidad, con las plantas, la botánica, la dendrología. Y así es lo apasionante de esta carrera ingeniería forestal, que en la Universidad Estatal tiene mucho recorrido y por supuesto son ustedes bienvenidos a conocerla. Pues a propósito de esa última área que mencioné, del área de la biodiversidad y muy de las plantas, pues uno de los medios, uno de los grandes recursos que se dispone en la ciencia y en la academia a favor de la biodiversidad, ¿cuál es? Uno de sus medios son los herbarios. Y la universidad, la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuenta con una gran insignia en el mundo de la ciencia en esta área, que es nuestro herbario. Así que les cuento que el invitado que tengo hoy es el profesor William Ariza, director del herbario. Profesor William, ¿cómo está usted? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Rodolfo. Por acá, pues encantado de compartir con ustedes algunas de las cosas que hacemos acá al interior del herbario forestal. Justamente usted está en este momento en el herbario, aquí haciendo presencia en este espacio. Sí, sí, Profe señor. William, cuéntenos cuál es su perfil profesional, cómo, eh, cuál fue su pregrado, su parte posgradual, qué recorrido ha tenido, cómo llegó a la universidad, incluso en la universidad en que se ha desempeñado. Bueno, Rodolfo, digamos que lo primero que tengo que decir es que soy orgullosamente ingeniero forestal. Y llegué a ingeniería forestal porque siempre me gustó el tema de la naturaleza. Tuve mucho contacto en la finca de los abuelos paternos con el campo y siempre tuve esa afinidad con las plantas, con las áreas rurales. Entonces, algunos compañeros me comentaron de la carrera, ¿cierto? Y pues no, me gustó el pensum. En ese entonces era un pensum un poco diferente al que tenemos hoy en día, pero pues digamos que fue un fabuloso hallazgo encontrar ingeniería forestal, porque es una carrera que desafortunadamente no tenemos mucho en el radar, pero que sí tiene mucho que ofrecer. Entonces me inscribí a forestal, estamos hablando por allá del año 1997, segundo semestre, ya hace un poco de tiempo. Siempre inclinado por el tema de las plantas, siempre esa fue mi fascinación a lo largo de la carrera. Me gradué de ingeniero forestal. Tuve la oportunidad de vincularme directamente al herbario desde que era estudiante como monitor. Muchas veces yo fui monitor del profesor Acero, varias oportunidades. Fui monitor después del reemplazo del profesor Acero, que fue el profesor Lyndon Carvajal. Y cuando ya me gradué, tuve la oportunidad de vincularme al herbario como curador del herbario forestal. Sí, entonces siempre, toda mi vida vinculado desde por allá finalizando el siglo pasado hasta hoy, vinculado al herbario forestal. Ha estado en su crema, o sea, en esto desde hace rato. Todo el desarrollo del herbario, desde cuando el herbario estaba pues amontonado en la casita vieja, a finalizando los 90, desde que hicieran el otro edificio nuevo de la facultad, yo me hallé a todo eso. De hecho, en el tercer piso, cuando estuvimos en el tercer piso de la facultad, también allí tuve la oportunidad de revisar mucho material cuando el profesor Acero me invitaba a hacer revisión de material, qué material descartamos, qué material organizamos. Entonces, digamos que siempre he estado vinculado al herbario. Hoy orgullosamente soy el director del herbario después de que me vinculo por allá en el 2006 como docente aquí a Ingeniería Forestal. He venido trabajando en las áreas de biología general en primer semestre, dendrología 1 y 2
en tercero y cuarto semestre. Por ahí ocasionalmente también cuando la profesora Rocío ha estado en sabático he cubierto el área de botánica taxonómica. Biología de la conservación en noveno también en algunas oportunidades he tenido la oportunidad de trabajar en esa asignatura. Y en el posgrado de la maestría en bosques he impartido el curso de diversidad forestal casi por 10 años, que es un curso de primer semestre de las obligatorias de la maestría. Sí, ¿cuál es su formación posgradual, William? Yo, como te decía, soy ingeniero forestal y tengo un magíster en sistemática vegetal de la Universidad Nacional. Eso obviamente inducido naturalmente por el tema del Claro, estudio de las plantas, ¿no? Esa es siempre mi vocación. claro, no, Entonces, perfecto. digamos que me conozco pues bastante bien la historia del herbario y he venido viviendo esa evolución que hemos tenido acá en la institución y especialmente en esta dependencia. Sí, además que esos espacios académicos que ha mencionado el profesor, como biología, como también que incluso se mencionan otros del primer semestre hasta noveno semestre con biología de la conservación, incluso esa oportunidad que el profe ya lleva como una década en uno de los posgrados que el profesor mencionó, cuando se dice la maestría en bosque, estamos hablando de la maestría en manejo, uso y conservación del bosque, que también ya es una maestría con recorrido surgida de ingeniería forestal, pero me llama la atención cómo ese encuentro que tiene el profesor en los primeros semestres con los jóvenes, con los que recién llegan a la carrera. Entonces es un reto muy grande porque es un reto de motivación, motivación. A veces uno escucha a los jóvenes de ingeniería forestal que ¿por qué están allí? Pues más de uno es un caso similar al profesor, porque en su infancia, en una finca, en zona rural, por su familia o en algún otro caso simplemente el gusto por la naturaleza. Entonces, como pueden apreciar nuestros estimados oyentes y o espectadores, pues el profesor esto le encanta, ha sido su formación, ha sido muchos años de actividad laboral y profesional y personal, ¿no? O sea, me imagino todo el tiempo que usted le dedica. Entonces creo que aquí hay mucha pasión y pues de esa pasión el profe nos va a hablar a continuación de lo que está dirigiendo y los logros y retos que tiene el herbario. Entonces, profesor, para que nos comparta justamente sobre el herbario forestal de la universidad. Vale, Rodolfo, entonces yo preparé una breve presentación como para tratar de mostrar algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Que de pronto la gente no tiene claridad sobre las cosas que se Mm. hacen en el herbario, los procesos, los productos. Entonces, preparamos junto con el equipo de trabajo del herbario una pequeña presentación. Me voy a tomar la libertad de compartir la pantalla. Listo, perfecto, ¿Listo? adelante. Entonces, bueno, vamos a bajar esto por acá. Vamos a ver aquí. Ahí ya está mi pantalla. Ya se puede Sí, ver. Bueno, no, listo. Entonces vamos a darle muy por bien. acá a presentar y listo. Sí. Bueno, listo. Perfecto. Entonces vamos a hablar entonces de esta dependencia adscrita a la Facultad del Medio Ambiente, un laboratorio, un museo que se ha convertido pues más en un museo de historia natural que nace por allá con las primeras colecciones de los estudiantes de ingeniería forestal, por allá en la década de los 60, de la mano del profesor Gilberto Maecha, y que se ha venido consolidando como una unidad académica pues muy importante en términos de investigación, docencia y apropiación social del conocimiento aquí al interior de la facultad. Contribuciones del herbario forestal al conocimiento de la flora de Colombia es un título que trata de mostrar lo que les voy aquí a presentar el día de hoy. Algunas de Perdón, lo las personas interrumpo que con una trabajamos. pregunta curiosa. Esa fotografía está espectacular. ¿Esa es de alguna salida, de alguna investigación? ¿Quién tomó esa foto, profe? Sí, efectivamente, una de las cosas que nosotros hacemos de las actividades cotidianas del herbario es hacer exploraciones en diferentes lugares del país. Ujú. Esta es en el departamento del Guainía, ¿sí? Estas son las famosas lajas del Guainía, el Cerro Mavicur, el Cerro Pajarito que se ven Sí, ahí. Son una de las formaciones rocosas más bonitas en términos paisajísticos que tiene Colombia y son básicamente afloramientos rocosos del escudo guayanés, una formación precámbrica muy antigua y sí. que en Colombia la tenemos, digamos, representada en diferentes zonas del país. Una de estas es esta en el departamento del Guainía y efectivamente estábamos explorando, ¿cierto? Y estábamos recolectando material vegetal en una salida del herbario hace como Excelente. 2 años. No, Ujú. espectacular, espectacular. Sí.
Entonces, bueno, Carlos Paz, miembro del herbario, Lindon Carvajal, Luis Soler y quien les habla, hicimos parte de la presentación. Entonces, lo primero, Rodolfo, que quería comentar, pues para hablar de un herbario, para hablar de una colección biológica, uno tiene que ponerla en un contexto y el contexto de Colombia es un contexto muy particular porque estamos hablando de Colombia y siempre la frase de cliché cuando hablamos de diversidad es que Colombia es un país mega diverso. Y ese ser mega diverso, pues tiene muchas implicaciones para nosotros los que trabajamos con la biodiversidad. Digamos que algunos datos muy interesantes son, por ejemplo, que Colombia tiene la mayor diversidad por unidad de área del mundo, ¿sí? Si uno se pone a mirar por kilómetro cuadrado cuál es el país que mayor cantidad de especies tiene, sin lugar a dudas somos nosotros, ¿sí? En una fracción muy pequeña de territorio, mira, Rodolfo, 0.7 aproximadamente de la superficie terrestre y albergamos alrededor del 10% e incluso más en varios grupos taxonómicos. Eso es mucha biodiversidad. Y eso pues obviamente tiene unos orígenes a nivel biogeográfico que de pronto no alcanzamos a abordar acá, pero sí algunas cosas importantes y es que nos convierten en cosas como por ejemplo ser el país más diverso en aves con cerca de 2000 especies, el país número uno en lepidópteros, ¿cierto? En mariposas, y somos el número dos en plantas detrás de Brasil, pero como les digo, si lo miráramos por unidad de área, pues seríamos el más diverso de todos, número uno en orquídeas. Y entonces en ese contexto de esa gran biodiversidad, las colecciones biológicas como nuestro herbario retoman una enorme importancia. Y una enorme importancia, ¿por qué? Porque básicamente en las colecciones biológicas, en los herbarios específicamente, nosotros nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con la investigación, la docencia, la extensión relacionadas con la flora colombiana, ¿sí? Entonces, ¿quiénes somos? O sea, ¿cuál es nuestra importancia en la sociedad, en la academia, no solamente, sino en la sociedad en general? Somos el soporte científico para el estudio, la investigación, la identificación y la preservación de la biodiversidad del país, ¿sí? Además, las colecciones biológicas, y esto es muy importante, me gusta recalcarlo siempre con mis estudiantes en las presentaciones que hacemos, con las visitas que recibimos, somos el soporte tangible a esa biodiversidad. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para decir que Colombia es el más biodiverso en X o Y? Pues a partir de los conteos que se hacen de todas las colecciones depositadas en los museos de historia natural. Y en el caso de plantas, todas las colecciones de plantas que reposan en nuestros herbarios van a ser esa evidencia necesaria para poder dar esos datos y decir que somos el país más biodiverso del mundo. La gran Entonces, evidencia natural, sí, señor, la gran evidencia natural. ese es un aspecto absolutamente crítico, el tema de las colecciones y cómo las colecciones son esa evidencia de la biodiversidad. Algunos datos, Rodolfo. Entonces, hemos venido creciendo bastante, ¿cierto? Alrededor de 52.300 ejemplares a día de hoy ya están reposando en nuestra colección, ¿sí? Muchos ejemplares tipo, no sé si recuerda Rodolfo, esos ejemplares con los que se describen las especies, a eso les llamamos los ejemplares tipo. Y aquí ya hemos tenido un aumento constante en cuanto a esos ejemplares tipo, esos ejemplares de referencia de los nombres científicos. Y mira ese dato, cerca del 30% de la flora colombiana está representada en nuestro herbario. Y eso es un dato no menor cuando con un número tan pequeño de ejemplares tenemos tal representatividad, ¿sí? Piensa, por ejemplo, Rodolfo, que hay herbarios en Colombia que tienen, como el Herbario Nacional, cerca de 700.000 ejemplares, ¿sí? Nosotros con una muestra mucho menor, 52.300, y albergamos casi la tercera parte de la diversidad de la flora del país. Entonces eso obviamente habla de una muy buena representatividad de la flora colombiana en nuestra colección. Bueno, con esta diapositiva quería mostrarles un poco los procesos que tiene o que yacen en el herbario. A veces la gente dice, bueno, pero ¿qué hace esa gente en el herbario? ¿Sí? Y entonces como que no hay una idea clara de lo que hacemos, ¿cierto? Y cuál es nuestro objeto final en esta unidad académica. Y todo parte desde la recolección del material vegetal, ¿cierto? Todo parte, y Rodolfo que nos ha acompañado en numerosas salidas de campo sabe cómo es el tema. En las salidas de campo, pues nosotros básicamente lo que hacemos es recolectar la mayor cantidad de ejemplares que podamos, de preferencia ejemplares que
se encuentren en estado reproductivo. Es decir, ejemplares que como se ve acá en la foto superior que sostiene el profesor René, tienen en este caso frutos, ¿cierto? Es una muestra que tiene frutos o que tenga también flores. Esas son las que más nos interesan, aunque pues no descartamos también algunas veces recolectar cosas que no tengan flores y frutos, pero que sean muy interesantes, ¿no? Después de esa recolección del trabajo de campo, que es traer esas muestras aquí a Bogotá, pues hay un proceso, todo un proceso de procesamiento, valga la redundancia, de ese material, el secado del material, el prensado, luego el montaje. Sí, aquí en esta foto podemos ver a Camila Chávez, que es la persona que nos ayuda haciendo los montajes de esas plantas que traemos después de prensarlas y secarlas y ponerlas en estas cartulinas, ¿cierto? Después pasa una actividad muy importante, muy importante que tienen los herbarios, los museos, que es el proceso de curaduría. Rodolfo, ¿tiene claro más o menos a qué se refiere ese proceso de curaduría? No, me confundo un poco, me confundo un poco. Ahí sí me es familiar, digamos, más la primera parte, la parte de recolección. Y tengo Sí, entendido que para la parte de secado, pues hay todo un protocolo con mucho cuidado de los tiempos, ¿no? El manejo de los tiempos allí. Pero la parte de curaduría y montaje, de eso sí desconozco. sí, esa es la actividad más importante porque con esa actividad de curaduría, básicamente lo que nosotros hacemos es garantizar la certeza taxonómica de esos ejemplares, es decir, que los nombres que estén allí acompañando a esos ejemplares que traemos de campo, ¿sí? Tengan la mayor validez posible, la mayor certeza taxonómica, ¿sí? Entonces es un proceso complejo que implica el trabajo con claves, monografías, toda la literatura que se pueda, a veces el apoyo de especialistas. Y esa es la tarea permanente que hacemos todos los que hacemos curaduría aquí en el herbario, es tratar de asignar un nombre científico a esas muestras que nosotros traemos de campo. A eso se refiere la labor de curaduría. Así como cuando vos visitas un museo y te dicen, no, eso Sí, es un eso iba a decir. Picasso de 1915, ¿sí? Con Es, certeza. Es porque alguien hizo esa labor de reconocer el trazo de Picasso y asignarle esa autoría a Picasso y además el año de creación de esa obra. Es claro, básicamente algo similar. como los museos geológicos, que por ejemplo a mí me apasionan, entonces que quienes confirman, quienes hacen como todo el protocolo para confirmar esta roca es tal cosa, o en las muestras artísticas es definitivamente es de tal autor, de tal época, etcétera. Entonces es como lo mismo, pero en este caso es con muestras biológicas, con estas especies. Muy bien. Correcto, a eso se refiere el tema de la curaduría y pues es un tema que tomamos con mucha seriedad para que la colección efectivamente tenga una alta certeza taxonómica en todos los ejemplares que tenemos acá. Estamos hablando de que la colección tiene alrededor de un 85% de las muestras llevadas a especie, ¿sí? Y eso habla pues de un trabajo enorme de nuestros investigadores alrededor de la colección. Una última línea dentro de los procesos del herbario es lo que tiene que ver con la sistematización y la virtualización, ¿sí? Entonces, una cosa que nos enorgullece mucho, Rodolfo, y tú que estás tan metido en este tema digital, ¿cierto? Desde los medios y tal, aquí una cosa que nosotros tenemos a favor y que casi que ningún herbario a nivel nacional posee es esa digitalización uno a uno de nuestros ejemplares, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos digitalizada casi que el 98% de la colección, ¿sí? Eso es una barbaridad. Casi todos los ejemplares están digitalizados y además de estar digitalizados, están disponibles para la comunidad, para la sociedad en general, porque tenemos una página, ¿cierto? Aquí abajo, miren, aprovecho para hacer la invitación a que las personas que nos escuchan visiten la página herbario.distrital.edu.co. Estamos ahorita en este momento estrenando página, Rodolfo. Entonces, valga la cuña, ¿sí? Ya estamos como en la Una nueva interfaz. cuarta versión de nuestra página, tratando de mejorar la experiencia al usuario, tratando de hacerla mucho más fluida, con una calidad impresionante en las imágenes, ¿sí? Tratando de aumentar esa resolución de las imágenes para cualquier usuario, investigador, docente, estudiante que quiera consultar, pues pueda tener una muy buena experiencia. Entonces, invitados a la página herbario.distrital.edu.co a que nos visiten y la exploren. Es una página muy interesante. Cada vez estamos tratando de meter más información. Ahorita estamos vinculando un link de publicaciones, otro link de noticias,
como para que estemos como siempre refrescando las novedades que tengamos alrededor del herbario a través de la página. En el herbario, digamos que una de las cosas que surgen después de esas colecciones que hacemos, Rodolfo, en campo, que tú has visto que eso son unas tareas hasta tarde, prensando Sí. todo el material, alcoholizando, sellando, pues es traer acá, procesarlo, asignarle un nombre y después de eso, bueno, tratar de generar conocimiento para la sociedad. Y en ese sentido, algunos de los aportes que hemos venido haciendo son aportes regionales al conocimiento de la flora. ¿Sí? Ahí en pantalla pueden ver algunos de los ejemplos, ¿cierto?, de aportes del conocimiento a la flora que hemos venido haciendo a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces ahí está flora de cañocristales, especies del oriente de Boyacá, del piedemonte de la cordillera oriental en el Meta, de la altillanura en el Meta, de bosques altoandinos en Sumapaz, eh, bueno, una enorme cantidad de publicaciones de la Macarena, ¿cierto? Entonces, hay muchísimas publicaciones y quise, Rodolfo, resaltar algunas por algunas cosas particulares que a mí en lo particular me han gustado mucho de este trabajo. Por ejemplo, esta primera que muestro acá, Soacha Biodiversa. Entonces, uno en el común, ¿cierto? Uno dice Soacha y pues uno piensa en muchas cosas de Soacha, ¿cierto? Este municipio aledaño aquí Mm. al suroccidente de Bogotá. Pero en la biodiversidad de Soacha, uno diría, bueno, pero si está tan cerca a Bogotá, es una urbe cada vez más, urbanización. Sí, si uno cree que es solo urbano, pues sí. Sí, entonces al principio estábamos pues entre mofa diciendo, vamos a ponerle Soacha biodiversa, aunque usted no lo crea, porque es una cosa impresionante la Sí, sí. cantidad de cosas que encontramos allí. Esto es un trabajo, de los primeros trabajos que yo hice acá, cuando empecé aquí en la universidad, fue este, en un convenio con la alcaldía de Soacha. Y mira que ese trabajo me pareció muy bonito porque primero es como redescubrir un territorio, ¿cierto? Es mostrarle a la gente allá en el municipio que además de muchas de las problemáticas sociales y de los temas de urbanismo, minería, etcétera, también hay otra cara que es la cara natural del municipio. Sí, Soacha tiene unas áreas naturales muy interesantes, tiene unos enclaves secos, unos páramos que son muy interesantes, unos bosques que colindan allá con esa parte del Salto de Tequendama, donde también encontramos algunas cosas muy interesantes de las cuales les voy a hablar a continuación. Y ese me pareció un trabajo muy chévere. Flora de Cañocristales, un trabajo muy bonito también que nos llevó a conocer uno de los sitios más bellos que tiene Colombia, que es el famoso Caño Cristales en el municipio de La Macarena, en el departamento del Meta. E Esa obra hicimos, es un pues, clásico. Eso sí, ese ya es, está considerado entre los clásicos de este conjunto tan prolífico que tiene el herbario a nivel sí, de ese trabajo fue muy bibliográfico. bonito. Pues obviamente dar a conocer de las bellezas naturales que además de ese tema paisaje y esa plantita roja ahí que muchas Mm. veces uno dice, ay, las alguitas de cañocristales, y no, no son unas algas, son efectivamente unas plantas con flores, son unas angiospermas de la familia de las podostemaceae. Eso antes era el género Macarenia, que era un nombre alusivo a la serranía de la Macarena. Ahora se llama Rincolasis clavígera, y es una planta muy bella, ¿cierto? Que tiene esas coloraciones derivadas de unos pigmentos. Pudimos ver pues todas las variaciones de color que tiene. Por ejemplo, mira, Rodolfo, que es muy interesante cuando la planta está más a la sombra, ella tiene unos colores más verdes, ¿sí? Cuando está más expuesta, tiene esas coloraciones más rojizas. Y cuando uno va en verano, uno sobre las piedras del caño, uno ve las plantitas ahí secas con las capsulitas abiertas que botaron los frutos en las últimas épocas de la temporada de lluvias. Entonces, esa planta, pues como para contarte el cuento de cañocristales, pero obviamente ahí alrededor de ese caño hay muchísimas bellezas florísticas que documentamos en ese libro. Seguramente muchas se nos quedaron por fuera, pero Oye, es un trabajo también muy bonito. sí. Y mira, aquí algo muy interesante es que, a ver, un turista desprevenido que simplemente quiere ir allá para tomarse la selfie, la fotico ahí de, ay, en las vacaciones estuve en Caño Cristales, es una visión muy diferente a quienes amamos la naturaleza, que nos gustan este tipo de cosas, a quienes ingresan, por ejemplo, en Ingeniería Forestal, que tienen la oportunidad de conocer muchos sitios de Colombia y la suerte puede brindarles que conozcan ese lugar, pues no se va a fijar en esos detalles, pero esos detalles para nosotros son pues muy valiosos, muy interesantes. Entonces, muy chévere esto, esta producción. Sí, señor. Sí, mira esta última de abajo.
se llama Cartilla Ilustrada Aprendamos del Bosque. Y esto fue en el marco de una tesis de una estudiante que se llama Julie Forero, a quien aprovecho para saludar. Ella tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros en un territorio sicuani, ¿sí? Unos indígenas sicuani en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta. Y trabajamos de la mano con algunos conocedores locales, algunas personas que pues conocen mucho de la flora del sitio, de los usos. Trabajamos con ellos y sacamos esta cartilla donde no solamente están los nombres científicos y descripciones, sino también están los nombres de todas las plantas que documentamos allí en Sicuani, y están las formas de uso de esas plantas a partir del saber tradicional de esas comunidades. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer retroalimentación de este trabajo, de volver allá después de que lo publicamos, llevar allá por caserío, llevar escuelas a la gente, y era impresionante ver a los niños sentados. Lástima que no encontré una fotografía donde aparecen un montón de niños sicuani leyendo en su propio idioma, Y ¿cierto? Los excelente. nombres de las plantas que nosotros documentamos allí. Entonces, digamos que esos trabajos se convierten también en referentes locales de apropiación, ¿cierto? No solamente del conocimiento, sino también de una generación de conciencia de su territorio, de los baluartes que tienen a nivel natural en su territorio. Mira que yo hago aquí una analogía a algo que en mi mundo, digamos, en la disciplina mía de la parte de la información geográfica, hay cierta analogía. El Instituto Agustín Covassi ya lleva en años recientes haciendo un gran ejercicio de la actualización y de la recopilación de la toponimia de los nombres de los objetos geográficos en nuestro país, que el cerro, que la montaña, que el caño, que el pico, el nombre que los habitantes le daban y el nombre que actualmente se le da. Entonces, esto es como un ejercicio similar, pero en este caso estamos hablando de especies, entonces es increíble, es maravilloso, además que eso se vuelve un patrimonio cultural, biológico, esa parte de la lingüística, esa parte del nombre, ¿cierto? Entonces, no solamente la especie y sus características, sino esa parte cultural muy valiosa. Sí, mira que yo siempre me le menciono a los estudiantes cómo las plantas te acercan a las comunidades, ¿sí? Mm. Cuando tú hablas el lenguaje de las plantas con cualquier comunidad, llámese una comunidad campesina, una comunidad indígena, una comunidad negra, esas comunidades inmediatamente te abren las puertas, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad de salir con grupos multidisciplinarios, biólogos, antropólogos, botánicos, de biología, de ingeniería forestal. Y los antropólogos siempre quedan como, wow, maravillados al ver que nosotros cuando hablamos de plantas tenemos a la gente muy cerca y la gente se involucra mucho con nosotros y responde mucho más cuando uno habla ese lenguaje de las plantas con ellos, ¿sí? Cuando uno les dice, oiga, venga, y aquí es el laurel, ustedes, el laurel ese blanco, ¿para qué lo usan? Venga, pero esta que está acá está en otro lado. La gente inmediatamente responde de una forma muy amena porque las plantas son pues una parte absolutamente fundamental de la vida en las áreas rurales, ¿no? Entonces esa es una cosa que nosotros los forestales pues tenemos muy bien desarrollada y nos facilita ese trabajo y ese acercamiento con comunidades. Bueno, aquí quería mostrarles además otro tipo de producción que hacemos en el herbario, que es el tema de novedades, novedades taxonómicas, novedades corológicas, es decir, documentar nuevas especies, nuevos registros para el país, ¿sí? Entonces, plantas que han estado allí, evolucionaron en nuestros bosques, están allí y nunca ha llegado la comunidad científica a asignarles un nombre, ¿cierto? Y entonces, en esa labor de documentar nuestra biodiversidad, pues hemos venido describiendo en los últimos años numerosas especies, ¿cierto? En diferentes tipos de ecosistemas y quise traer algunas de esas como para darle hilo a esta conversación, mostrándoles esta primera, Ayovea chicaque. No sé si Rodolfo de pronto ha ido al Parque Natural Chicaque, aquí en las afueras de Bogotá, en el municipio entre Soacha y San Antonio del Tequendama. Tengo que volver, fui hace muchos años, tengo que volver, sí. Entonces nosotros en el semillero de diversidad forestal que tenemos aquí en Ingeniería Forestal, con los estudiantes, hemos venido haciendo exploración en ese sitio hace ya más de una década. Y producto de esas primeras exploraciones que hicimos con el libro Soacha Biodiversa, nosotros documentamos esta planta. Me llamó la atención, Nayowea, no pudimos asignarle un nombre.
quedó ahí como en el limbo, como que no se sabía, como que probablemente era nueva. Y años después, de la mano de un estudiante muy juicioso del semillero, que hoy por hoy es curador del herbario, que se llama Luis Fernando Soler, publicamos esta especie. Resultó que era una especie nueva, ¿sí? Que no solamente estaba aquí en las goteras de Bogotá, sino que estaba ya en otros lugares del país, pero que no tenía nombre, ¿sí? Y que producto de esas exploraciones que venimos haciendo en diferentes sitios, de esas floras regionales como el documento de Soacha, pues pudimos sacar a la luz, sacamos esta publicación y adicionalmente sacamos dos nuevos registros de especies que no habían sido reportadas para Colombia, Ocotea pautensis y Andea omeyeri, también ahí en el Parque Chicaque. Especies que habían sido registradas en otros países y no aquí, ¿sí? En Ecuador, por ejemplo, pero aquí no han sido documentadas. Entonces uno dice, bueno, si eso es aquí en las goteras de Bogotá, Rodolfo, ¿sí? Claro. Municipios aquí aledaños y tenemos especies nuevas, nuevos registros, pues imagínate pensar en áreas mucho más remotas y menos exploradas. ¿M? El Amazonas, el Baupés, claro, Por claro. ejemplo, sí. Y acá tenemos nuestro baluarte, ¿no? Eh, un género nuevo de árbol, ¿sí? Y entonces, esta es una especie que yo cuando recién empecé a trabajar acá en el herbario, yo siempre había visto una colección de maecha que me llamaba mucho la atención, que daba vueltas por allí, por allá, pero como que no se sabía qué era, llegaban personas, le ponían algún nombre, pero como que nunca realmente tenía una asignación clara a nivel taxonómico. Y entonces yo me puse a hacerle seguimiento a esa especie por allá desde el año 2012, por ahí, a tratar de conseguirle flores. Ya había unos ejemplares con frutos del profesor Maecha de finales de los 60. Y resulta que, bueno, en el año 2020 más o menos, sí, más o menos, sí, 2020, fuimos al Magdalena Medio a buscarla. Me levanté un día motivado y dije, oiga, voy a ir a buscarla porque yo había recomendado a personas allá, pero nunca me habían dado razón positiva al respecto de las flores. Nos fuimos a buscarla, recolectamos la planta, le tomamos flores, no se sabía cómo eran las flores, trajimos, la estudiamos y, oh sorpresa, resulta que esta planta es una planta que se ha venido aprovechando por la calidad de su madera para postes, principalmente postes de cerca, para el cerramiento de potreros en esta zona del Magdalena Medio durante muchísimos años. Estamos hablando de los albores de cuando empezó la colonización del Magdalena Medio, imagínate, Rodolfo. Desde esa época se Mm. viene aprovechando esta especie que comúnmente se llama punte cascarillo. Y nosotros la estudiamos, encontramos que era una boquiciácea y no, además que era una boquicias, encontramos que no correspondía a ningún género previamente descrito y Mm. entonces decidimos describir un nuevo género, ¿sí? Le dedicamos este género al profesor Maecha. Él antes de morir alcanzó a conocer esta publicación que le íbamos a hacer. Afortunadamente yo tuve la oportunidad de llevársela a su casa cuando él ya estaba un poco enfermo, pero él supo que íbamos a hacer este homenaje a nuestro miembro pues, más destacado del herbario, que es el profesor Gilberto Emilio Maecha Vega, a quien le debemos el nombre del herbario y una de las personas que más le ha aportado a esta colección. Y le pusimos ese nombre Maecha dentro en el árbol de Maecha, Punte Cascarillo por aquello del nombre común. Esa fue una publicación Claro. que hicimos en conjunto con el profesor José Luis Fernández Alonso del Herbario de Madrid y la profesora Rocío Cortés de aquí, colega de la casa. Sí, Y la entonces eso también profesora, sí, habla sí, sí, también sí. mucho de lo que hay por hacer, ¿no, Rodolfo? Porque una especie maderable, ¿sí? Una especie forestal muy importante en el Magdalena Medio y aprovechada y aprovechada y aprovechada continuamente, porque todavía esa especie se aprovecha en el Magdalena Medio y hasta el año 2022 salió del anonimato. Sí, Entonces, imagínate qué es pasa. un caso curioso, o sea, justamente por Claro, eso, porque no es una especie por allá un poco escondida, muy adentro de la selva, sino que justamente ya lleva años de aprovechamiento con cierto nombre y son los científicos, los expertos que también por ese impulso, esa motivación, ¿cierto? Y motivación personal, sí. logran este resultado. Me imagino que usted se siente muy orgulloso, no solamente de las anteriores que mostró, sino de esta, o sea ¿cierto? A nivel suyo, como es Sí, experto en el sí, área. no, claro, 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 porque encontrar un género nuevo, pues sí, salen géneros nuevos, pero la mayor parte de los géneros nuevos que salen recientemente en la taxonomía de plantas, por lo menos, corresponden a redelimitaciones de géneros existentes a partir de filogenias. Entonces se hace un análisis filogenético y dicen, oiga, no, los límites de este género no son naturales, hay que redefinirlo y entonces a partir de eso salen géneros nuevos que se proponen, ¿sí?
Pero a nivel morfológico son muy pocos los ejemplos. Ahora recientemente salió uno que se llama Daturadendron, también haciendo alusión a que es un árbol eh, similar a las daturas, a esas de flores como las del borrachero, que son pequeñitas, pero acá encontramos una arbórea. Ese es un ejemplo escaso de los pocos que hay, ¿sí? Lintercémina, también un arbolito por ahí pequeñito, pero ninguno de esos dos tiene la connotación que tiene este en el sentido del uso, ¿sí? Una planta útil, usada por toda una comunidad de una zona biogeográfica muy grande en Colombia, Sí, que no tenía nombre hasta el 2022. Eso ya llama mucho la atención y muestra todos los vacíos de información que seguramente hay en zonas como esas, que desafortunadamente pues han sido transformadas severamente y que sí, todavía a pesar de eso albergan cosas sin describir. Esta es una muestra, pues un collage de imágenes, de especies, de trabajos que han venido desarrollando los diferentes investigadores aquí en el herbario. Todas estas especies, Croton antioquensis, miren esta otra dedicada también al profesor Maecha, Libertia Maechae, que se lo dedicó nuestro antiguo curador Diego Zapata y la profesora Rocío Cortés al profesor Maecha. Esta planta dedicada al municipio de Garagoa, bueno, esta hermosa maticia dedicada al departamento de Boyacá, ¿sí? Entonces son sí. muchas las contribuciones, ahí pongo solamente algunas como para que se den Sí, una aquí idea de quiero todo agregar lo algo. que Aquí hacemos. quiero agregar algo desde mi punto de vista, que bueno, quienes me conocen saben que soy muy del área geográfica, pero también del área muy visual y del área de la fotoedición. Ya llevo muchos años también con un espacio académico, una electiva de fotoedición. Y para quienes nos escuchan, quizás es difícil la interpretación, pero entiendan que estamos hablando de unas muestras de especies con sus flores, con sus hojas, muchas muy coloridas, unas formas muy variadas, entonces visualmente es muy atractivo. Muchas imágenes que se prestan para las publicaciones son sobre fondo negro y relucen entonces las flores, las hojas, los componentes allí vegetales. Y he tenido estudiantes que han pasado por mi espacio académico de, insisto, la electiva fotoedición, que en algunos de los ejercicios que hacen o algunos de los usos que después le quieren hacer a eso que han aprendido con fotoedición es para esta parte. Entonces, a mí no soy del área de la dendrología, la botánica, no, no es mi fuerte, pero sí me llama mucho la atención, o sea, casi que es como una sensación es artística, como ese agrado visual que dan esas muestras. Entonces, eso se suma ya a la parte científica como otro aspecto interesante, llamativo que tiene esta disciplina y lo que colecciona el herbario. Sí, señor, así es. Y bueno, algunos nuevos registros también que hemos sacado para el país. Y aquí quería mostrarles un poco el tema de otras colecciones anexas a la colección del herbario, a la colección principal, como lo es, por ejemplo, el Banco de Tejidos de ADN, una colección que ha venido construyendo principalmente nuestra docente investigadora Rocío Cortés y que al día de hoy ya tiene cerca de 9.000 muestras de tejido de especies forestales. Entonces, todo esto tiene un potencial de uso enorme, ¿sí? Entonces, para los estudiantes de ingeniería forestal, aquí hay un recurso valiosísimo para conocer el ADN, la variabilidad genética, hacer códigos de barra, etcétera, etcétera, en nuestras especies de árboles en Colombia. Entonces, esta es una colección muy interesante. Esta es otra colección que viene creciendo, la Antoteca. Una Antoteca, Rodolfo, es una colección de flores. Entonces, en muchos casos, en muchos grupos, se acostumbra recolectar flores, ¿cierto? En líquido para poder preservar mejor las estructuras y estudiarlas a fondo bajo una percepción mucho más tridimensional, mejor conservada, que lo que ocurre cuando tú las secas, las prensas y las secas. Entonces, digamos que esta colección también ha venido creciendo significativamente en la medida en que hacemos colecciones más completas y llevamos a campo entonces nuestros frasquitos y colectamos parte de las flores allí. Estamos actualmente haciendo unas fichas didácticas para que nuestros estudiantes conozcan de primera mano con unas muy buenas ayudas visuales la morfología de las flores de las principales familias de árboles de Colombia. Esa es una tarea que estamos empezando este semestre y que esperamos poder ir sacando por grupos de familias a lo largo de estos años venideros. Excelente, no, También, me alegra escuchar eso a nivel de pedagogía, es sí, algo, me parece muy útil. Y en algo que se mostró hace un momento de la parte de ADN, no sé, le pregunto a William,
supongo que con toda esa cantidad de muestras, porque además eso es un recurso no solamente valioso para los estudiantes de ingeniería forestal, sino para incluso ciencia avanzada, o sea, la parte genética. La pregunta es, comparativamente con otros herbarios, en esto de tejidos, ¿cómo estamos? Pues mira que yo creo que somos de los pocos herbarios que tiene una colección de tejidos, Sí, ¿sí? ¿cierto? Yo no te sabría decir cuáles. Yo puedo decir que el herbario del Instituto Humboldt, por ejemplo, tiene una buena colección de tejidos, una colección muy importante. Yo pensaría que, si no de las más, la más importante. Pero de ahí en adelante no son muchos los herbarios que cuentan con un almacenamiento sistemático de tejidos para la recolección de ADN, ¿sí? Seguramente lo sabrá. Ahí peco por desconocimiento y me disculparán los oyentes y las personas que de pronto vean, pues, pero yo creo que somos una colección importante, creciente y sobre todo con el tema de especies forestales. Ya se han hecho pues numerosas publicaciones alrededor de estos trabajos. No sé si tú recuerdas, por ejemplo, un trabajo que se hizo alrededor de la coca, ¿cierto? De Erythrocylum coca, Erythrocylum novogranatense, esas Sí. especies de coca cultivadas en Colombia para la producción de cocaína, que se obtuvieron muestras, ¿cierto?, de nuestro banco de tejidos, de nuestra colección, ¿cierto?, para tratar de documentar esa variabilidad genética. También se han hecho trabajos alrededor de algunos grupos taxonómicos particulares, por ejemplo, en la familia Zapotaceae, y pues cada vez la idea es seguir fortaleciendo esa área, que nuestros estudiantes de ingeniería forestal y de carreras también afines aquí en la universidad pues hagan uso de esta colección cada vez creciente de nuestro banco de tejidos y ADN. Y es que hay que decir también que la facultad cuenta con un laboratorio de la parte genética, ¿sí? Correcto, sí, señor. Entonces, sí, Laboratorio de Biología Molecular, que está a cargo exactamente. ahorita, a cargo de nuestro nuevo profesor Oscar del área de fitomejoramiento. Aquí tenemos también otra colección anexa, una colección que se llama la Carpoteca, como su nombre lo indica, es una colección de frutos. Y esa colección de frutos que surgió a partir de las primeras colecciones de Maech, ha venido creciendo, la hemos venido organizando, porque en muchos casos, muchos ejemplares no los pudimos documentar adecuadamente porque se ha perdido el nexo entre la muestra y el fruto, no se sabía de dónde pertenecía, pero ya hoy por hoy tenemos alrededor de 1.200 ejemplares que tienen con su correspondencia con la colección principal y actualmente, Rodolfo, estamos haciendo el proceso de digitalización 3D de estos frutos. Excelente, excelente eso. Entonces, la idea es un poco también siempre estar como a la vanguardia en el sentido de la visibilidad de nuestra colección, ¿sí? Que la academia y la sociedad en general pueda realmente tener un acercamiento de primera mano a partir de la internet, de nuestra página, de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, esa es como la idea y bajo ese marco hemos venido trabajando. Ahorita actualmente estamos en este proceso de digitalización 3D y aquí en esta última también te voy a comentar algunas cosas que venimos trabajando a futuro, ¿no? Porque tú sabes que estas colecciones, la idea es que perduren para siempre. Aquí seguramente pasaremos a la historia tú y yo, eh, pero la colección quedará, ¿cierto? La colección debe perdurar, las colecciones son el activo más importante que tiene cualquier universidad y la idea es que pues sigamos en el tiempo. Uno de los retos que yo traía aquí como para tratar de cerrar es fortalecer obviamente estos procesos de investigación y docencia, ¿sí? Cada vez tenemos un link mucho más fuerte con nuestra comunidad estudiantil de ingeniería forestal, cada vez tenemos más acercamiento de otros proyectos curriculares de la universidad, incluso de estudiantes de otras universidades que hoy por hoy hacen parte de nuestros semilleros de investigación adscritos al herbario. Entonces, la idea es continuar en ese proceso, continuar fortaleciendo esas tareas. En cuanto a apropiación social del conocimiento, seguramente tenemos muchas deudas y eso aplica yo creo que la mayor parte de las áreas de, del conocimiento, ¿no? Muchas de las cosas que hacemos en la academia no llegan finalmente al usuario final, a las comunidades, y esa es una tarea que tenemos que seguir fortaleciendo. Eh, cómo hacer este proceso de documentación, pero también llevar ese conocimiento a lo local. Es una tarea muy importante que debemos seguir fortaleciendo. Y un tema muy importante es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Vos sabes que eso ya llegó para quedarse y debemos hacer un uso adecuado de eso. En el marco del herbario forestal y de las colecciones, pues hay muchas formas de hacerlo. Yo aquí quise traer aquí los primeros pinitos que estamos dando al respecto y es la generación de un dataset de imágenes de hojas, ¿sí? La idea es tener a futuro
un dataset de imágenes, como dice ahí ese título ostentoso, el dataset de imágenes de hojas de los árboles de Colombia. Y para eso pues tenemos que hacer un trabajo de digitalización, ¿cierto? Y sobre esa digitalización, entonces ya podemos construir otro tipo de cosas, ¿cierto? Como aparecen en la imagen de abajo, donde ya podemos llegar a pensar en utilizar estas herramientas de deep learning y todas las que vayan surgiendo a futuro Sí. para procurar la identificación de plantas, ¿sí? Y para allá vamos, seguramente ese será el futuro. Adicionalmente, pues aquí quise traer una chiva y es el tema del arboretum de árboles amenazados de Colombia, que es una iniciativa que venimos trabajando desde el Herbario Forestal para hacer aprovechamiento de este predio que tiene la universidad allí en el vecino municipio de Choachí y Ujú. establecer una colección de árboles amenazados allí, pues sería también un aporte significativo del herbario para la conservación, el uso y el manejo de estas especies de árboles que están en peligro de extinción. Entonces, Rodolfo, pues eso básicamente era lo que quería compartir. Seguramente me quedo corto en muchas cosas de las que hacemos, pero básicamente es por ahí el asunto. No, muy bien, no, muy bien. Es un área apasionante, es un área apasionante y vemos cómo el profesor lo disfruta, todo lo que se viene realizando de parte de él, de parte de sus colaboradores, de parte de quienes lo antecedieron. Aquí se mencionó, varios escucharon que de pronto no lo reconocían, pero se mencionó al profesor Maecha, que fue profesor de profesores y quien cultivó académicamente en estas áreas a muchos. Entonces ahí se le ha hecho un homenaje, un legado, y esto sigue, como William lo mencionó, uno pasa, pero la ciencia, las colecciones deben permanecer, entonces se vuelven un patrimonio ahí natural. Tengo entendido, William, que hay visitas, ¿no? Que hacen colegios. Eso es una cercanía Correcto. también para que conozcan el herbario, porque bueno, los científicos y especialmente los que hacen investigación a nivel de posgrado y los que hacen ciencia, pues claro, acceden al herbario con sus intereses. La parte virtual me parece una cosa muy acorde a este momento. ¿Sí? Esto que menciona de inteligencia artificial, claro, uno dice a futuro, pero no, es que ahora esto es muy rápido. Ahora esto es un asunto exponencial con las IAs en muchas disciplinas, en lo geográfico, en lo artístico, en la programación. Ahora es así, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, un asunto como ese estudio último que menciona, eso de pronto está más cerca de lo que uno cree. Más en Entonces, el presente. Ujú. más, más en el presente. Y entonces lo de las visitas de colegios, tienen de vez en cuando ese acercamiento, ¿no? Sí, sí, sí. Acá afortunadamente tenemos visitas permanentes a lo largo del año de diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Hemos tenido también la oportunidad de recibir colegios de áreas rurales que hacen visitas aquí a diferentes sitios de Bogotá y en algunos casos los docentes deciden traerlos aquí para que nosotros les mostremos algunas cosas relacionadas del herbario. Pues obviamente visitas de instituciones que llegan aquí a la facultad y quieren conocer un poco más acerca de las unidades académicas. Muchas visitas de especialistas en los últimos años. Mira que el herbario ha venido siendo más visible, siendo cada vez más reconocido y eso hace que ya los especialistas que llegan a Colombia o los mismos especialistas nacionales quieran visitar la colección. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hace un par de años vino el profesor Gillian Prance. El profesor Gillian Prance es un botánico especialista en la flora amazónica, especialista en algunas familias como la familia Chrysobalanaceae, la familia Dicapetalaceae, la familia Humiriaceae, y él es nada más ni nada menos que Sir de la corona británica. Que- Yo diría que más que botánico, ese señor es un naturalista porque él sabe de ecología, sabe de redes de interacción, sabe, bueno, es una eminencia y tuvimos la fortuna de tenerlo acá hace unos años visitando nuestra colección y afortunadamente, pues, digamos, avalando, de pronto la palabra no sea avalar, sino como estar acorde con muchas de las labores de curaduría que hicimos, ¿sí? O sea, eso habla bien del trabajo de nosotros, que venga un especialista y diga, sí, ese nombre es correcto, este también, ah, sí, especie nueva, sí, efectivamente es una especie nueva, pues eso nos reconforta y nos da pues más fuerza para seguir trabajando como lo venimos haciendo. No, muy bien, no, muy bien, maravilloso. Eh, yo creo que la facultad, la universidad distrital, la facultad
y además el programa de ingeniería forestal se deben sentir orgullosos de contar con el servicio del herbario y los estudiantes. Entonces, saber que desde los primeros semestres se van a encontrar con el herbario y también, ¿por qué no?, con el profesor William en algunos espacios académicos. Así que, pues, esa es una invitación, ¿no? Es una invitación para todos. William, de verdad muy agradecido, se nota el amor que le tiene a estas disciplinas y a lo que es estas colecciones que tenemos en la facultad, que son para Colombia, ¿sí? Para patrimonio natural de nuestro país. Y no sé, algún saludo de despedida, de pronto para los jóvenes que quieran estudiar la carrera y conocer esto. Un saludo de cierre. Bueno, Rodolfo, primero que todo agradecerte por la invitación nuevamente. Pues digamos que yo soy un apasionado no solamente de las plantas, sino también de la ingeniería forestal como carrera. Si bien no soy especialista en temas como el tuyo, de la parte geográfica o temas de producción, etcétera, sí veo en la carrera una potencialidad enorme. ¿Sí? Acá hoy quise traer solamente esta, ¿sí? Como una pocas, pero seguramente tú más adelante invitarás a otras personas y esta es una carrera que tiene un potencial y una capacidad de mejorar condiciones a nivel social impresionantes. Entonces yo hago la invitación a que de pronto las personas que estén interesadas se acerquen a la carrera, conozcan más de la carrera, conozcan más del herbario. Ahí dejamos un link, también tenemos páginas institucionales donde pueden llegar a relacionarse más con la carrera, porque vale la pena y sobre todo porque nos invitan a conocer de pronto cosas de Colombia que desde acá, desde la ciudad, difícilmente vamos a conocer en otros espacios, en otras carreras, y que con la carrera de ingeniería forestal seguramente ustedes van a tener la oportunidad de entender mejor cuáles son esas dinámicas sociales y sobre todo de cómo podemos aportar al mejoramiento de esas condiciones en Colombia. Sí, señor, muy de acuerdo con usted. Profesor William, la verdad muy agradecido, me entusiasma el entusiasmo de mis invitados y en este caso pues siendo de la misma carrera y colegas, la verdad que me alegra muchísimo. Y a ustedes, espectadores, quienes nos ven, quienes nos han escuchado, también el agradecimiento por acompañarnos en este espacio y nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Muchas gracias a todos, gracias profesor William y que esté muy bien. Chao, chao.